Hasta el canciller de Francia, Jean-Marc Ayrault, le dijo a Trump, por favor, compórtate, estás hablando con China, el gigante. Te vuelvo a preguntar, maestro, ¿por qué Donald Trump no puede o no debe conversar con la presidenta de Taiwán? Gracias en primer lugar por la invitación, y yo concuerdo con lo que expresó mi compañero del programa, que me parece muy lúcido, es lo que él manifestó. En este aspecto hay que considerar en primer lugar que es un viejo problema el de Taiwán, China y Estados Unidos. Pero por honor al tiempo debemos indicar que en 1971 recién China logró ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque a partir de 1955, años antes todavía, y violando todos los acuerdos de Potsdam, Estados Unidos votó a favor de que Taiwán se integre como una gran potencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso fue incluso reconocido por los politólogos como una aberración, y no es sino en el 71 cuando prácticamente soluciona este problema. Pero el hecho de que converse directamente, y yo considero que a más de lo que expuso mi compañero que me antecedió en la palabra, es una falta de tino político, porque Trump todavía no está legalmente posesionado altas funciones. Todavía está en funciones el señor Barack Obama, y eso me parece un grave error político. Pero no solamente eso, sino es una falta de cortesía el establecer ese tipo de conversaciones por más negocios que hayan de por medio. Es una precipitación de parte del señor Trump. Eso es lo que puedo manifestar, y lo que yo considero que no debió haber hecho el señor Trump. A ver, Javier, ¿qué está viendo el mundo? ¿O son muy miedosos los franceses? Porque el canciller francés saltó. Europa y Obama también es muy miedoso. ¿O Trump es muy valiente o no sabe lo que está haciendo? Tu análisis, por favor. Bueno, yo creo que lo que está haciendo es lanzar un globo sonda incluso antes de llegar a la presidencia, y él manifiesta que va a relacionarse con las dos Chinas y que no va a permitir que ninguna de las dos Chinas le haga chantaje. Ya sabemos cuál es la posición de Francia. La posición de Francia es que quiere mantener sus acuerdos comerciales y sus tratados con 1.450 millones de chinos de la China continental. Pero también la comunidad internacional antes a quien reconocía era a la República de China, que es la república no comunista, la llamada república nacionalista, la república que reconocía la importancia de la religión, de un dios, y a esa la aceptaba todo el mundo. Y luego, ¿qué ha ocurrido a partir de los años 70? Pues que por precisamente llevándose de la búsqueda de negocio y de la búsqueda de ventas y prácticamente pues lo que ha sido en la práctica, ¿no?, una compra de muchos países, pues han abandonado a la pobre República de China y se han quedado con la que tiene mayor número de comercio, de liquidez, de fondos soberanos, esos fondos soberanos chinos tan importantes. Yo creo que la cuestión está ahí. En principio, la historia lo que ha llevado es a la configuración de dos Chinas, los que no querían el comunismo, que se refugiaron en la isla. España tuvo muy buenas relaciones con esta China de Chiang Kai-shek, como todos los países, el propio Estados Unidos, y recordemos que gracias a eso uno de los 5 idiomas oficiales de Naciones Unidas, el francés, el inglés, el español, el árabe y el chino, están presentes en Naciones Unidas y en ese Consejo de Seguridad. Otra cosa es que por conveniencia nuestra, y llegado un determinado momento, y en función de ese equilibrio de poderes de la Guerra Fría, pues se quitara el apoyo a la China, incluso se le quitara el nombre y se le obligara a llamarse Taiwán, para poder relacionarse con la China continental, porque sabemos ya que esa es su exigencia, ¿no?, y que las empresas que comercian con Taiwán no pueden comerciar con China, y en fin, el chantaje que tienen también con respecto a las embajadas, las relaciones diplomáticas, etcétera. Pero si estuviéramos en una situación de mayor normalidad, yo creo que esto pues habría que hacerlo simplemente como normal, de la misma forma que ahora pues todo el mundo mantiene relaciones con Sudán del Norte y con Sudán del Sur, y de la misma forma que pues con el tiempo, si
si se consolida, habrá relaciones con Corea del Norte y con Corea del Sur, si esas realidades tienden a perpetuarse. También ocurría antes con la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, y bueno, yo creo que con el tiempo pues eso será una situación normal. Ha pasado también con Hong Kong cuando se ha integrado, aunque mantenga un régimen especial dentro de China, déjame ir a la cuestión de la guerra, Javier. Negocios de Taiwán, sí, que tienen presencia en la China continental, lo van a comprender. Déjame ir a la cuestión de la guerra. Primero, la guerra económica. Y te pregunto, Marco, la pregunta también es para ti, Javier, pero primero para Marco. Al acusar Donald Trump a China de sobrevaluar su moneda, parece que Donald Trump sí sabe lo que hace, porque los chinos saben que si dan el valor real a su moneda, su economía se cae. Te pregunto esto, ¿qué estás viendo, qué ves a futuro? Si Donald Trump quiere una guerra, por lo menos económica, con China, o bajarlos del nivel que está para que Estados Unidos se consolide, ¿qué está preparando? ¿Cuáles son los secretos? ¿Qué hay detrás de todo esto, maestro, por favor? Bien, dentro de todo conflicto bélico, o incluso de toda guerra fría, siempre hay el problema económico de fondo. Estados Unidos no atraviesa la mejor situación actualmente, y no olvidemos asimismo que el mayor acreedor de la deuda externa que tiene Estados Unidos justamente es China. Estados Unidos debe millones de millones, y entonces están muy preocupados por este declive económico. Yo no digo que ya se va a acabar Estados Unidos como una superpotencia, pero hay un declive económico realmente muy significativo. Hay problemas de falta de empleo en los Estados Unidos de Norteamérica. Maestro, Trump encabezará una guerra contra China, por lo menos económica, y esto se va a poner al rojo vivo, o no significa peligro para China Donald Trump, Bueno, conociendo la personalidad de Trump, que es impredecible, es posible que pueda desatar esta confrontación, por lo menos económica. No creo militar, porque si es que se da esa cuestión, no sería solamente Estados Unidos contra China. Ahí voy, maestro. Esa pregunta déjemela para la próxima. Déjeme ir con Javier. Javier, la misma pregunta. Al acusar a China de sobrevaluar su moneda, parece que Donald Trump sí sabe lo que hace. Y yo te pregunto, ¿qué ves a futuro? ¿Cuáles serán los secretos que tiene bajo la manga Donald Trump cuando tome posesión allá en la Casa Blanca? ¿Va a atacar a China poniéndole impuestos? Ya amenazó con poner impuestos a los productos chinos en Estados Unidos. Quiere que bajen la moneda a su nivel real. Esto desencadenaría un desequilibrio y un desplome de la economía china. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que guerra no va a haber, ni guerra militar y, bueno, guerra económica, vamos a ver, entre comillas. A China se le ha acusado tradicionalmente efectivamente, de evaluar su moneda. ¿Para qué? Para contribuir a incrementar sus exportaciones. Esto es una cosa que se sabía, ha estado realmente trucando su tipo de cambio durante las últimas décadas, pero ha sido permitido por el conjunto de la economía internacional, porque al final ha funcionado como una factoría de productos baratos, y porque ha contribuido también pues a elevar el propio nivel económico de China y también de otros países. Pero ha tenido un efecto negativo. El efecto negativo es que ha afectado a los salarios de todos los países desarrollados. Tengamos en cuenta que desde que China entra en el mercado mundial, entra en la Organización Mundial del Comercio a principios de 2000, en 2002 aproximadamente, se ha transformado toda la estructura salarial del mundo, porque tenemos 1.450 millones de chinos con un nivel de subsistencia todavía notable, con una capacidad de competir muy grande y convirtiéndose en la gran fábrica del mundo. Esto ha hecho que muchas empresas se trasladen allí, por tanto ha incrementado el paro en nuestros países, y la situación es que ha tenido que venir una persona como Trump, y desde una economía como la norteamericana, para, al menos desde los intereses de Estados Unidos, intentar equilibrar esa situación. Por tanto, lo que está diciendo es, que es algo que ya estamos diciendo también en Europa y en España,
España. Vamos a reindustrializar nuestros países, pero en el caso de Estados Unidos, precisamente por su potencia económica, es quien más claro lo ha manifestado. Entonces, lo que quiere es que haya un tipo de cambio equilibrado. Eso, por supuesto, va a suponer un problema para China. Ya no va a volver a crecer al 10%, quizá ni siquiera tampoco al 6%, y mucha de esa ilusión que por ese régimen autoritario que caracterizan a los regímenes de planificación central en China ha podido manipular su moneda, pues ese juego que no estamos acostumbrados a ese tipo de juego en los bancos centrales de otros países, pues efectivamente es lo que se va a tener que restringir. Lo que me estás diciendo, Javier, es que posiblemente también limitar parte de los acuerdos comerciales. Lo que me estás diciendo es que la tenacidad o la inteligencia o lo que sea de Donald Trump pues les va a hacer daño a los chinos tomando ese tipo de decisiones. Déjame ir con Marco. No, yo no digo la inteligencia, yo digo los intereses de los norteamericanos. Bien. Es lo que se supone que defiende Trump, y lo que va a intentar es los artículos de los tratados que más negativamente afectan a los estadounidenses los van a intentar limitar, y por supuesto también el tipo de cambio de la moneda para reducir las importaciones que vienen de China y fortalecer la economía norteamericana. Bien, Marco, profesor, maestro, la pregunta militar, que es muy importante, que me la preguntan en las redes sociales. El almirante Harris, el jefe del Comando del Pacífico de Estados Unidos, dijo que está dispuesto a confrontar militarmente a China. Le pregunto, maestro, ¿está jugando uno de los militares más importantes de Estados Unidos? ¿Está jugando o no sabe lo que dice este marino? Esa es una. Y dos, la lectura de por qué China se robó una sonda de Estados Unidos así, sabiendo que estaba cometiendo un delito internacional porque lo agarró o se robó la sonda en aguas internacionales. Esto es un mensaje para el mundo, para Estados Unidos. Estas dos cosas militares, por favor, maestro. Bueno, hay algo de mensaje en ambas cuestiones. Yo empezaría por lo primero, la cuestión de la sonda. Estados Unidos efectivamente ha hecho presencia muy activa en el Mar de la China y en toda esta región que tiene una enorme importancia, no solamente económica, sino también militar. Y es posible que la captura realmente no sea correcta, pero nosotros no podemos saber hasta dónde, la naturaleza de trabajo que realizaba esa sonda submarina. Y hay que tomar en consideración asimismo que Estados Unidos tiene bases militares en Taiwán, desde donde puede llegar a los centros económicos más importantes de China. Son ciudades con una gran concentración de población, como por ejemplo Shanghái, el mismo Beijing. La una tiene 24 millones, la otra tiene 23 millones de habitantes. Entonces, eso también ha obligado a China a que refuerce sus defensas, porque Estados Unidos es un país que ya ha demostrado que puede desbordarse en sus actividades. Si recordamos los casos de Irak, los casos de Afganistán, los casos de Libia, los casos de Siria, etcétera, etcétera. Es largo, sin contar con las cantidad de invasiones que ha cometido. Maestro, ¿quién es más prudente o más valiente en un conflicto así de confrontación militar? ¿Quién se echaría para atrás primero, Estados Unidos o China? Yo considero que probablemente, pronosticando nada más, no adivinando, sería China. Bien. Porque no tiene todavía incluso la gran capacidad defensiva que en cambio sí tiene Estados Unidos. Pero China es muy valiente, tiene un ejército muy valiente, ¿no, profesor? Por supuesto. Claro, pero no puede equipararse con la enorme potencia que tiene Estados Unidos. Tal vez Rusia sí. Maestro, déjeme ir con Javier para acabar. Javier, la misma pregunta, esas dos preguntas. El almirante, el más importante militar naval ahí de Estados Unidos, ¿está jugando o no sabe lo que dice? Y la lectura de por qué capturaron la sonda. Tienes un minuto, Javier, nos vamos.
Bueno, yo creo que es un check and balance, ¿no? Yo creo que frente a esa bravuconada, vamos a decir entre comillas, del presidente electo, pues lo que han hecho las autoridades chinas es capturar, bueno, era algo más que una sonda, era un submarino que estaba en aguas meridionales, unas aguas, recordemos, en disputa entre China, Vietnam, Malasia, Filipinas, etcétera, y es una forma también de tensionar la situación, pero sin llegar a desbordarla. Yo no creo de todas formas que China pueda aguantar ese órdago, entre otras cosas porque un país de hijos únicos nunca va a la guerra, y China se ha convertido en un país de hijos únicos, y además con un sistema, no lo olvidemos, muy inestable por autoritario. Todas las repúblicas que tiene del oeste del país, la propia Mongolia, la parte de la antigua Manchukuo, son zonas rebeldes respecto al poder central. Tíbet, muy susceptibles de ser en un determinado momento pues alteradas, si entra en un conflicto, cuando no tienes una retaguardia muy sólida, muy bien organizada, pues efectivamente es complicado afrontar una guerra exterior, ¿no? Muchas gracias.